Un saludo otra vez, queridos seguidores de Disientia.com. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que ahora mismo se plantea como una disyuntiva clave, desde luego bajo nuestro punto de vista y seguramente el de muchos de ustedes. Es cómo es posible compatibilizar la salud en esta epidemia con la inevitable y necesaria supervivencia económica. Y vamos a tratar este tema porque, desgraciadamente, vemos que vuelve en esta segunda oleada de contagios del virus a plantearse el esquema tradicional de matar las moscas a cañonazos, es decir, confinamientos, toques de queda, limitación de actividad, desplazamientos, movimientos, es decir, todo aquello que perjudica y mucho a la actividad económica y a la supervivencia económica de todos nosotros. Para hablar de este tema y tratar de aportar ideas, algunas de ellas creo que me han comentado que novedosas, tengo un invitado muy especial que aquellos que sigan las redes sociales, especialmente Twitter, seguramente le conozcan y es para mí voy a poner comillas, pero podría decirlo sin comillas, uno de los mejores expertos en el sentido positivo del término, ojo, que existen ahora mismo sobre lo que son las medidas que se deben o que se pueden ir adoptando para conseguir dominar a la bestia. Voy a saludar a nuestro invitado, que no es otro que, vamos a ver si lo digo en orden, Velarde Daoiz, que es ingeniero y, bueno, pues que nos va a ayudar a tener un punto de vista bastante completo e innovador sobre este crucial asunto en el que nos jugamos, ojo, muchísimo más de lo que parece, muchísimo más de lo que parece. Así que directamente le voy a dar paso para que nos salude o, bueno, pues nos haga una pequeña visión muy breve, si te parece, Velarde, de cómo están las cosas. Muy buenas, Javier. Pues yo creo que lo primero que hay que entender es que no hay ningún tipo de disyuntiva, no es Espera, sí, elegir. disculpa. Decía que no hay realmente una disyuntiva entre salud y economía, no es escoger salud o economía, no es decir, sin salud no hay economía, como le gusta decir con voz engolada a Pedro Sánchez. No es eso. Hay que compatibilizar la situación sanitaria y el problema que genera a nivel hospitalario y a nivel asistencial esta enfermedad con el máximo posible de actividad social y económica, porque no es solo un tema económico, es un tema también social. Y yo creo que lo primero es, yo diría que hay que entender un concepto clave. Primero, esta enfermedad que mata a bastante gente no es un problema porque mate gente. Es un problema porque colapsa los hospitales. Es un problema porque a un porcentaje bastante alto de personas los lleva al hospital con neumonía y los mantiene en el hospital durante varias semanas con neumonía. A muchos de ellos durante muchas semanas en la UCI. Y una sociedad no puede funcionar en modo normal cuando sus hospitales se colapsan. Luego esa es la primera idea clave. Y la segunda idea clave, y es lo que creo que es un poco novedoso, es entender por qué y cuándo colapsan los hospitales. Ahora se habla mucho de incidencias acumuladas. Dice, no, es que tienes una incidencia acumulada de 700 personas contagiadas en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes y eso es altísimo. Hace 3 meses estábamos con incidencias de 50, 60 en Madrid, subieron a 500, 600, yo creo que tocaron una semana cerca de 700, luego bajaron, ahora llevan entre 400 y 300, llevan aproximadamente un mes y realmente no pasa nada grave a nivel hospitalario. Las cifras van descendiendo poco a poco y tengo para mí que si ahora se estabilizaran en unas incidencias que hace un mes y medio hubiéramos considerado muy altas, como 300 o 400 a 14 días, a nivel hospitalario no pasaría nada. Más o menos el flujo, el caudal que entra en forma de nuevos ingresos
saldría al mismo ritmo en forma de altas hospitalarias y, desgraciadamente, algunos fallecidos. Con lo cual, el nivel de carga hospitalaria sería un nivel similar al que tenemos hoy, que es bastante bajo en términos de hospitalizados en planta. En Madrid debe haber en el entorno del 13, el 14% de las camas totales de planta ocupadas por enfermos de COVID, y algo más alto en términos de UCI, pero sostenible. Estamos hablando de que en Madrid hay ahora unos 450 pacientes de COVID en las UCI. Madrid tiene hasta 1.100 UCIs, digamos, de lo que podríamos considerar normales en la era prepandemia, entre las UCI normal y las UCIs quirúrgicas, de reanimación y demás. De esas 1.100 estarán ocupadas aproximadamente 900 hoy, hay 200 vacías, y además Madrid tiene una capacidad para expandir esas UCI en 800 más si fuera necesario. Luego, primera idea clave, no es tanto la incidencia lo que manda. Una situación hospitalaria puede ser estable con una incidencia de 400 y con una incidencia de 100. A lo mejor el nivel es un poco más alto en el de 400, a lo mejor un poco más bajo en el de 100, pero básicamente no tienes un flujo de entrada y de salida bastante similar, y por lo tanto el nivel de carga hospitalaria permanece estable en el tiempo. ¿Cuál es el verdadero problema? Pensemos en términos, yo soy ingeniero de caminos, pensemos en términos ingenieriles. Hoy ha estado lloviendo, los últimos 3 o 4 días ha estado lloviendo en Madrid. Ha estado lloviendo, bueno, ha llovido cantidades decentes para lo que es Madrid, que no es una ciudad muy lluviosa. Ha llovido varios días, pues a lo mejor ha llovido 10, 15, 20 litros por metro cuadrado. Si este nivel de lluvia hubiera permanecido durante 4 meses seguidos, no pasaría absolutamente nada. La vida seguiría absolutamente normal, nos pondríamos nuestros abrigos, nos saldríamos con el paraguas y haríamos vida absolutamente normal. Por el contrario, si cayeran 120 litros por metro cuadrado en 1 hora y media, tendríamos un cisco montado espectacular. Tendríamos las calles inundadas, tendríamos los portales inundados, de la misma forma que pasa en Valencia o en Palma de Mallorca, prácticamente todos los meses de septiembre o de octubre tendríamos algo de eso montado. ¿Por qué? Porque no habría tiempo, no hay tiempo desde que empieza a caer el agua y se empieza a acumular, no hay tiempo a que se vaya filtrando y evacuando por los canales habituales, con lo cual se produce una sobrecarga, y esa sobrecarga lleva al colapso de las infraestructuras de comunicación, por ejemplo. Lo mismo pasa en los hospitales. Cuando de verdad tienes un problema en los hospitales es cuando la incidencia o el nivel de contagios pasa de un determinado nivel y de manera muy brusca a un nivel más alto. Cuando se contagia mucha gente de forma creciente y muy rápido en el tiempo, un porcentaje de esos enfermos empieza a llegar a los hospitales en forma creciente. El primer día llegan 30, el segundo día llegan 80, el siguiente día llegan 300, el octavo día llegan 1.600, y para el 10º o 12º día te han llegado varios miles de pacientes y no ha salido ninguno. No sale ninguno, porque no ha habido tiempo ni a que se cure el primero, ni a que se muera el primero. Desgraciadamente, la enfermedad tiene su curso, y los que más pronto mueren cuando van muy mal suelen morir en un par de semanas, y los que más pronto sanan cuando va la cosa medio normal es un par de semanas. Entonces tienes 2 semanas en las que, si viene esa avenida, esa avalancha de enfermos, estás con el sistema al borde del colapso. Entonces, o cortas el grifo o ya tienes el problema montado que tuvimos en marzo. No es un tema de caudal, sino un tema de avenida de agua en términos ingenieriles. Lo que te ha llegado es una avalancha de enfermos. Los mismos enfermos que te están llegando en ese periodo de tiempo te llegan espaciados o creciendo poquito a poquito, y no te organizan en ninguna de las maneras el follón que está pasando. Y esa quizá es una de las claves de que Madrid, pese a tener un crecimiento potente de los contagios en el mes de agosto y de septiembre, no haya tenido
gravísimo problema hospitalario, ha tenido una cierta carga hospitalaria que está bajando afortunadamente desde hace 5 o 6 semanas, pero no ha sido una situación dramática en absoluto. Probablemente por la combinación de varios factores. Probablemente tuvo que ver que había gente de Madrid que estaba veraneando, con lo cual tienes menos densidad de población y el crecimiento de contagios es menos explosivo que si hubiéramos estado todos en la ciudad. Probablemente tenga que ver un cierto porcentaje de población inmune procedente de la primera ola que ralentiza el crecimiento de la segunda. Probablemente tenga que ver la progresividad de las medidas que fue tomando la Comunidad de Madrid. Primero el cierre del ocio nocturno hacia el 20 de agosto, luego el 7 de septiembre reducción de reuniones a un máximo de 10 personas, reducción de algunos aforos y de algún límite máximo de reuniones para bautizos, bodas, comuniones, etc. Y finalmente el 21 de septiembre las medidas más duras, que es limitar las reuniones a 6 personas, adelantar un poco el cierre de los bares y restaurantes y reducir aún más los aforos. Sea cual sea la razón, el caso es que el crecimiento que se produjo en Madrid de contagios y por lo tanto de ingresos diarios en el hospital, aunque fue moderadamente rápido, no fue explosivo en ningún caso. Pasamos de estar ingresando alrededor de 50 personas diarias a principios de agosto a finales de septiembre estar ingresando 400 aproximadamente en el día. Es un crecimiento fuerte, pero un crecimiento bastante parecido se ha producido en Cataluña, por poner un ejemplo, en un periodo aproximadamente de la mitad de tiempo. Se ha pasado de aproximadamente 70, 80 ingresos diarios a 300, 350, pero en un periodo de 4 semanas. Entonces, la pendiente de crecimiento de subida de la carga hospitalaria era mucho más rápida. Lo han conseguido controlar porque tomaron medidas restrictivas, duras y rápidas, y entonces lo han conseguido controlar con cierta rapidez. O sea, no han tardado mucho más de 2 semanas en que los contagios, los ingresos diarios e incluso la carga hospitalaria empiece a controlarse ahora mismo. Luego yo creo que hemos dado, de alguna manera, con cuál es la clave del problema. Hemos dado, o estoy intentando explicar cuál es, en mi opinión, la clave del problema. Por eso me preocupa cuando veo que el sistema de semáforos que ha montado el Consejo Interterritorial y el Gobierno para decidir en qué situación de alerta 1, alerta 2, alerta 3 están las distintas comunidades autónomas, está fundamentalmente basado en niveles de incidencia acumulada y no en las tendencias de esa incidencia acumulada, que es la clave de esto. Esta epidemia no se puede mirar en modo estático, hay que mirarla en modo dinámico. Hay que mirar las evoluciones. Si crece muy rápido tienes un problema, si está estable o descendiendo tienes una situación bastante favorable. O sea, en cierta forma anticipándote. Y por un lado también haciendo un flashback. Eso es. Tú yendo hacia atrás. Y sobre todo, otro de los problemas de una epidemia de este tipo es que nunca te puedes realmente anticipar. Porque lo que ves, lo que tú estás viendo hoy en forma de casos positivos, en forma de ingresos diarios, es el resultado de lo que ha pasado hace 10 o 12 días. Nunca ves la realidad. Pero lo que sí puedes detectar son los cambios de tendencia. Si tú tienes una situación estable y de repente ves que durante 3 días, 4, 5 días, empiezan a subir de forma acelerada los positivos, se tienen que encender todas las alertas. Ese es el momento de encenderse todas las alertas. No 2 semanas o 3 después, cuando empiezas a tener un número importante de gente en los hospitales. O sea, no es un tema... no esperar a lo acumulado, sino... Exactamente. Si esperas mucho al acumulado, ya tienes un problema grave y ya te toca tomar medidas largas y fuertes. Mientras que probablemente si detectas lo más rápido posible, ya sabemos, acabo de comentar, que no puedes detectar lo que está pasando, detectas lo que pasó hace 8 o 10 días. Pero si por lo menos lo detectas 8 o 10 días después y no 20 o 25 porque estás mareando la perdiz, puedes hacer cosas. He aquí la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es posible
que algo tan bien razonado y con tantísima lógica y, digamos, yo creo que con bastante razón, como lo que estás explicando, Velarde, no esté siendo tenido en cuenta no ya por los epidemiólogos o al revés, no ya por los políticos o los gobernantes o las administraciones, sino por los epidemiólogos, por todos. Yo te voy a lanzar, si me lo permites, aunque esté mal, voy a hacer una hipótesis. Mi hipótesis, que lo mío más que esto que tú estás comentando, pero estás tú, es la política. Y según la política, las ideas y las teorías políticas, es que el poder, por decirlo así, los gobernantes, los que tienen la responsabilidad, les preocupa más lanzar al público la sensación de que ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para detener la epidemia, aunque la propaganda de las medidas que hacen sea absurda. Es decir, estén proponiendo medidas que en realidad no sirven para mucho, no sirven en principio para mucho. Digo, generalizando, si me lo permites, aunque podemos hacer luego distintas salvedades. Pero yo creo que tiene que ver, en mi opinión, y si me lo permites, de nuevo, es con esa idea de que el poder político siempre le encanta hacer propaganda y difundir ideas y ocurrencias o medidas estupendas para que el público sienta que hace algo o que tiene un poder y que actúa correctamente, aunque esas medidas en el fondo ellos mismos sepan que son inútiles o son absurdas o son equivocadas, pero lo que prima es la propaganda. Digo porque yo sigo sin entender muy bien cómo es posible que a estas alturas estemos como estamos, sinceramente. No llego a... Desde el punto de vista lógico no lo llego a comprender. La única forma lógica que tengo de entenderla es la que te estoy intentando explicar a ti y a nuestros seguidores. Es decir, solo puede ser que prime la propaganda antes que hacer lo que es correcto o lo que puede funcionar. Yo voy a empezar siendo más generoso que tú con los políticos. Voy a empezar, luego a lo mejor no soy tan generoso. Esta es una situación de una vez en un siglo. Esto no ha pasado, ¿vale? Los modelos epidemiológicos, los expertos que han estado en otras epidemias, en el SARS y el MERS hace 15, 18 años, el ébola mismo, se enfrentan o se han enfrentado a epidemias con unas características totalmente distintas de estas. Es decir, eran epidemias, todas ellas, donde los pacientes son sintomáticos, todos. Eran epidemias con un nivel de contagio mucho más bajo que estas. Por lo tanto, era mucho más sencillo detectar a los pacientes infectados porque eran sintomáticos, aislarlos, trazar a sus contactos y contener esas epidemias. Creo que se han intentado las mismas recetas con este virus y por desgracia es bastante más puñetero, siendo mucho más inocente porque mata mucho menos que los anteriores que he comentado, es mucho más puñetero en términos de contagios y de la carga hospitalaria que acaba generando. Luego no es sencillo saber lo que hay que hacer. Si tú recurres a los expertos son expertos en lo que son, pero cuando llega algo que realmente es nuevo, y esto es bastante nuevo para la mayor parte de ellos o para todos ellos, es difícil que sepan realmente cómo reaccionar desde el principio y van aprendiendo según va evolucionando el curso de la epidemia. Sí, pero entonces, perdóname, simplemente que te interrumpo un momento, nada más, pero yo creo que esto que tú explicas durante los primeros meses todos lo podemos asumir y seguramente no tengamos más remedio con el tiempo, a pesar de afinidades y antipatías que puedan existir, que evidentemente es cierto lo que estás comentando, es una situación explosiva y novedosa, es decir, inusual, es decir, que hay que aprender de ella. Pero, bueno, esto lo puedo yo entender los primeros meses, pero si tú eres capaz... hombre, yo sé que eres una persona inteligente, es decir, no te voy a restar inteligencia, que la tienes y mucha, pero entiendo que el monopolio de la inteligencia no es tuyo, sino que entiendo que Dios nos libre de que solo haya 2 o 3 personas inteligentes en el mundo. Si esto a estas alturas, pues no consigo yo
Es decir, y ya teniendo datos, teniendo pues más o menos, habiendo perfeccionado el desastre estadístico del principio, yendo mejorándolo poco a poco, pudiendo mirar hacia 2 semanas atrás el nivel de incidencia. Es decir, yo no voy a ser tan benévolo como tú. Yo creo que, sinceramente, me tiene muy preocupado que lo que estoy viendo ahora mismo, y es que muchas administraciones, comunidades autónomas, lo que están pidiendo son cierres, es decir, confinamientos en casa. Es decir, vamos a volver a confinarnos. Lo que están pidiendo al gobierno es que les autorice o el propio gobierno imponga un confinamiento en casa. Es decir, y eso, yo bajo mi modesto punto de vista, pero no creo que me vaya a equivocar, supondría el tiro de desgracia para la economía. Sí. No te equivocas. No solo para la economía, para la sociedad. Yo voy más lejos. No es un tema económico. Ya me tiene a mí quemado el tema de es que sin salud no hay economía. Y esa cosa, pues lo que tengo muy claro, no sé si sin salud no hay economía. Yo creo que eso es falso, que sin salud puede haber economía. Pero desde luego lo que tengo clarísimo es que sin economía no hay salud. ¿Vale? Y además estamos haciendo un daño social, esta pandemia está haciendo un daño social espectacularmente grande y corre el riesgo de hacerlo mucho mayor. Yo estaba siendo generoso antes cuando estaba hablando en el término de los expertos. Los expertos no se han enfrentado a esto, han intentado una serie de recetas que no han funcionado. La primera vez les cogió desprevenidos y la segunda les ha pillado prevenidos, pero intentando aplicar unas recetas que no funcionan. Las de los rastreadores, el testear, aislar y demás, un poco la estrategia asiática que comentábamos hace unos días, no les ha funcionado. Y no les ha funcionado probablemente porque no puede funcionar y les ha despistado. Los políticos sí, efectivamente, aprendieron mucho durante el primer confinamiento. Aprendieron que les permite tener control y gobernar de una forma mucho más fácil de la que gobernarían si no tuvieran esto. Les permite utilizar los resortes del Estado y los resortes de comunicación del Estado de una manera maravillosa. Vamos, tienen un aló presidente cada vez que quieran para toda la nación. Les permite, de alguna manera, chantajear a la oposición delante de los ciudadanos diciendo: si no me apoyas es que quieres que la gente muera. Y eso yo creo que ha pasado prácticamente en todos los países. España es escandaloso y es así. Pero lo triste de verdad es que en las sociedades occidentales y particularmente en las sociedades europeas hay una enorme parte de los ciudadanos que está feliz con el concepto de: oye, vamos a confinarnos en casa porque la pandemia está fuera de control y nos vamos a morir, y lo único que no podemos hacer es morirnos. Yo no sé si eso viene derivado de que España es un país envejecido y tiene un número de mayores de 65 años o de pensionistas de 9, 10, 11 millones de personas. No sé si viene derivado de que hay bastante gente que trabaja en el sector público y por lo tanto siente que de alguna manera su trabajo está protegido. No sé si viene derivado de que hay otro grupo de millones de personas que puede teletrabajar con relativa comodidad y que percibe que su situación económica no está en peligro por esto. Particularmente los medios de comunicación, que son grandes creadores de opinión en este asunto. Yo me pregunto si los medios de comunicación realmente esta situación les dañará tremendamente desde un punto de actividad, si lanzarían el mismo tipo de mensajes. La verdad es que no lo sé. Me imagino que están sufriendo porque tendrán menos publicidad por parte de las empresas, pero la sensación es que no perciben la angustia económica que se está empezando a percibir en el resto de la sociedad más activa y que necesita ir a trabajar y que necesita que la gente se mueva en España y vaya a los bares y viaje y demás. No creo que perciban el mismo grado de angustia. Yo te digo, pues, si me permites, en los medios de comunicación el primer gesto del gobierno fue destinar una partida presupuestaria para ellos. Es decir, ya sabemos, ¿no? Es decir, sabemos cómo funcionan las cosas, no por nada, porque está ahí, es público y notorio, ¿no? Me imagino que también eso
esa sensación de que no os preocupéis, chicos, que vosotros no vais a caer, estáos donde tenéis que estar, pues seguramente también influya, ¿no? De aquí a hacerte un test, ¿eh? No, no me digas. No, pero yo creo que ahí de eso también es lo que apuntas. Ahora, la cuestión es que yo no sé hasta qué punto, bueno, en cierta forma es un poco una miopía, ¿no? Del conjunto. Es una miopía. Tenemos una sociedad infantilizada, Javier. O Bueno, sea, sí. tenemos una sociedad que da la sensación. Ayer vi un cuadro que yo creo que venía, no me acuerdo si era del FMI, donde daba las proyecciones de PIB, de paro y de déficit para los próximos 3 años. Particularmente paro y déficit y la caída de PIB la daba para el año 2020 y para 2021 y 2022 daba proyecciones de crecimiento de PIB. Y España era el país de lejos, pero de lejos es con 3 puntos de diferencia, era un 12,4 y el siguiente estaba por debajo del 10 de caída del PIB. Era también el número 1 en déficit con 2 o 3 puntos de diferencia sobre el siguiente, y en paro estábamos empatados con Grecia, creo recordar, en torno al 16% era la cifra que proyectaba el FMI para el año 2020. Y cuando yo intento compatibilizar ese dato con la percepción que tengo de que mucha gente está diciendo, al menos en las redes sociales y en mi entorno, que es que tenemos o hay que confinarse porque que si no esto va a ser un desastre, a mí se me funden los plomos, porque la sensación es que creen que el dinero cae de los árboles o la riqueza cae de los árboles, que la deuda no va a haber que pagarla nunca y que los recursos para sanidad, para educación, para los ingresos mínimos vitales y demás, pues se generan solos y es preocupante. No, claro, es que si no existe esa conciencia es muy difícil y lo estamos diciendo, lo estamos advirtiendo, lo llevamos advirtiendo bastante tiempo. Es decir, la caída del Producto Interior Bruto de este año va a ser brutal. Es decir, empezaron con el 6,8%, después al 7%, después han cambiado la previsión al 9%, después del 9 al 9,8%, ahora estamos en el 12%, casi el 13%. Al final, el primer pronóstico que hicimos en Disidente en un artículo basándonos en prospecciones de instituciones financieras independientes, nos situaban por encima del 14% al final en 2020. Parece que al final aquel dato que dimos, que muchos miraron y dijeron, han perdido la cabeza, están locos y tal, pues desgraciadamente, y ojalá nos equivocáramos, va a ser el entorno real, o sea, la cifra real. Lo realmente grave no es que caiga un 12 o un 14% el primer año, es que el año que viene la perspectiva del Fondo Monetario Internacional es que rebote un 6%. Y ojo, que no es 14 menos 6. O sea, no es que en el neto cae un 8, no, cae un 10 o un 11, porque cuando sobre una cantidad mucho más pequeña rebotas un 6%, no estás rebotando 6 puntos que perdiste del principio, sino mucho menos. Claro, es decir, en realidad el 6% hay que calcularlo sobre un PIB bastante mermado. Sobre un PIB que es un 12, un 13, un 14% menor. Menor, claro. Entonces la diferencia efectivamente... Y el déficit en millones hay que calcularlo también en porcentaje sobre un PIB que es un 12, un 13, un 14% menor. O sea, la deuda se va a ir como poco al 120, 125% del PIB en un año, como poco, sí, a final de 2020. Y claro, ya hablamos de cantidades en las que cualquier mínimo problema en los tipos de interés te llevan a estar gastándote el 4, el 5, el 6% de tu Producto Interior Bruto en pagar los intereses de la deuda. Porque la gente parece creer que la deuda es algo que te van a dejar siempre, eternamente, y que nunca hay que pagarla y demás. Puede ser, mientras los que te prestan te sigan prestando. Que la mayor parte de las veces es así, pero puede, en un mundo que está en el shock económico en el que estamos ahora, yo no daría nada absolutamente por sentado. Bueno, cuando se hablaba de las ayudas que nos podían proporcionar la Unión Europea, pues era una situación en la que en ese momento se había dado por finalizada la primera ola y no estaba ninguno de nosotros, ningún país, estaba en la situación de una segunda ola que está siendo especialmente dura. Es decir, no solo en España, sino está siendo también especialmente dura en muchos países.
también de la Unión Europea. Entonces, ese cálculo de ayudas que nos iban a proporcionar se hizo en un momento bastante más favorable. Ojo, es decir, es que criticábamos entonces a los holandeses, por ejemplo, con mayor o menor razón. No, a mí no es que me caiga mejor o peor, vamos a dejarnos de simpatías o antipatías, pero les estábamos criticando sin pararnos a pensar que en Holanda también han padecido los rigores de esta crisis sanitaria y, por lo tanto, en Holanda es un país que sus ciudadanos también han sufrido una merma económica. Y a esos ciudadanos les estamos diciendo, o damos por descontado, que ellos tienen la obligación moral de prestarnos el dinero que necesitemos nosotros. Y sin condiciones, para que lo gastemos en lo que nos dé la gana, porque con el histórico que tenemos de que gestionamos bien el dinero, pues claro, yo me imagino que se les pueden poner los pelos como escarpias. Entonces, ante esta situación, Velarde, ¿qué mensaje podrías lanzar tú a los políticos? El mensaje es que el confinamiento es un error garrafal. Es un error garrafal socialmente, es un error garrafal epidemiológicamente. Es decir, si hoy nos volviéramos a meter otra vez en casa todos durante 2 meses y cayera la incidencia, los hospitales se vaciarían, pero por lo que he explicado al principio de nuestra conversación, cuando volviera a crecer, muy probablemente el crecimiento fuera acelerado. Lo has llevado tan bajo que probablemente te encuentres en una situación de crecimiento acelerado, lo cual podría potencialmente agravar otra vez el problema y llevarte a una situación de colapso hospitalario. Por lo tanto, es evidente también que no podemos funcionar como si no pasase nada, porque si funcionamos como si no pasase nada, este virus te acaba ganando la partida. Lo que hay que hacer es jugar con la válvula, con el grifo. Pues a lo mejor en lugar de decir, oye, vámonos todos para casa, hay que decir, bueno, vamos a ver si cerramos determinadas actividades un 20% más. O a ver si hacemos un shock. Si detectamos uno de esos movimientos de crecimiento acelerado, cerramos todo una semana. No 4 meses, una semana. Con una semana habrás cortado la situación explosiva de contagio, abres a continuación e intentas mantener el flujo constante. Estás jugando un poco al aprendiz de brujo en todo momento, porque no sabemos realmente cómo se comporta esto. Pero lo que sí sabemos es que no tiene ningún sentido paralizar la actividad durante un largo periodo de tiempo, porque los daños sociales y económicos que estás provocando son terribles. Ya hemos empezado a tener los primeros incidentes de violencia callejera. No quiero ni imaginar cómo están las consultas de los psicólogos, de los psiquiatras, de los problemas que está generando a nivel mental este confinamiento. Ayer leía que este año se están diagnosticando un 20% menos de casos de cáncer. Esos 20% menos no es que no haya cáncer, es que la gente no ha ido a los hospitales, se le diagnostica tarde y es gente que va a morir. Y no es gente de 80 años. Ni es gente con un problema de diabetes, es un señor de 40 años con cáncer de pulmón, es una señora de 37 con cáncer de mama. Y van a morir porque hemos decidido todos estar permanentemente acojonados y todos encerrados en casa y encima con casi pidiéndoselo a los gobiernos en algunos casos. Para mí es una situación inédita. Bueno, a mí me llama también la atención, y os lo digo con todos los respetos, y no haciéndolo extensivo en general, pero sí lo digo, pues a veces las quejas del propio sector sanitario, ¿no? De muchas personas que trabajan en él, es que no paramos, es que no damos abasto, es que no tal. Oiga, mire, es que usted se dedica a lo que se dedica. Y si la situación es la que es decir, que quiere usted que estén los hospitales tranquilos como siempre, no va a ser posible. De hecho yo les traslado, y yo sé que hay muchas personas, no lo digo de forma general, no quiero generalizar, ojo, pero sí lo he visto por parte de algunos o de algunos sectores que lo dicen. Oiga, mire, las cosas están como están. Yo creo que los que estamos en el sector privado, desde la gran recesión, desde el gran crack aquel que hemos vivido, estamos en esa situación de estrés desde entonces. En buena medida trabajamos muchísimo más
ganamos bastante menos y estamos en una situación de permanente incertidumbre, ¿no?, hacia el futuro. Y hemos estado aguantando esto y ahora tenemos encima pues que lidiar con una epidemia y con unas restricciones. Es decir, a veces yo creo que es un problema, y me toca volver, me hace volver un poco a lo que comentabas antes, y lo que estamos de acuerdo es que es un problema de mentalidad. Es decir, tenemos que mentalizarnos de la situación en la que estamos, y tenemos nuestros antepasados en situaciones permanentes de mayor peligro, que era cotidiano, no se encerraban en las cavernas. Yo creo que como sociedad, primero el tema que comentabas de los sanitarios, como decías tú, generalizar no es bueno. Yo creo que No. se escucha mucho a determinados sindicatos y determinados portavoces y determinada gente con intereses políticos que lanza determinados mensajes. Yo creo que la mayoría de los sanitarios entienden lo que hay en juego. Lo que da un poco de rabia es un país tan... ¿Cómo lo expresaría? En el que cada cual es encargado de una determinada cosa nada más. Ahora mismo, una de las oportunidades que tenemos, que se ha aprobado en el Parlamento de Madrid la semana pasada, es la realización de test de antígenos rápidos, sobre los que hablaré un poco más tarde, como una de las grandes herramientas para mantener la economía a flote mientras se tiene una situación sanitaria aceptable. Se ha aprobado que se puedan hacer esos test rápidos en farmacias. Bueno, pues ha contado con una oposición tremenda por parte de determinados colectivos profesionales que dicen que es que la toma de muestra solo la puede hacer un profesional cualificado de tal. Es decir, estamos en un país en el que muchos médicos no quieren tolerar que los enfermeros hagan algunas de las cosas que hacen los médicos, no porque no puedan hacerlas, sino porque son mías, son de mi colectivo. Los enfermeros le pasa lo mismo con los asistentes técnicos sanitarios. No, oye, no, esto es de enfermeros, no lo puede hacer un ATS. Bueno, no lo puede hacer porque tú has decidido que no lo puede hacer, no porque no tenga capacidad para hacerlo. Y dado que estamos en una emergencia de una vez en un siglo, hay determinadas cosas que hay que cambiar. Es decir, si el gobierno tiene que sacar, tanto que le gusta legislar, tiene que sacar una regulación que diga que temporalmente determinadas tareas que hoy están reservadas a determinados colectivos sanitarios lo tiene que hacer otro nivel más bajo de titulados sanitarios, porque son unas tareas que perfectamente pueden hacer, como tomar una muestra nasofaríngea, coño, hágase, vamos a hacerlo y vamos a poner el mundo en marcha de alguna manera. La idea que has adelantado de los antígenos, ¿en qué consiste? Hasta ahora, y todavía, el test perfecto, el test de oro para detectar si alguien está infectado o no está infectado con el COVID es la prueba PCR. La prueba PCR es una prueba que lleva unas horas de procesado, que requiere una toma de muestra nasofaríngea y un cierto trabajo de un laboratorio. Es una prueba muy fiable, que da pocos falsos negativos, pocos falsos positivos, y que es tan sensible que incluso detecta como casos positivos a gente que ya ha pasado la enfermedad y que no es contagiosa. ¿Vale? Pues, lo cual está muy bien desde un punto de vista epidemiológico, porque tienes trazado todos los casos que han pasado la enfermedad, pero tiene poco valor desde el punto de vista de contención de la enfermedad, porque alguien que ya no es contagioso, pues realmente me da igual que sea positivo o no sea positivo. Si lo hubiera detectado antes, hubiera estado muy bien, pero detectarlo cuando ya no es positivo no es una cosa particularmente interesante. Además, cuando la situación de contagio se hace generalizado en la sociedad, requieres o tienes muchos miles de infectados cada día. En Madrid hemos tenido, en el mes de agosto y de septiembre, hemos tenido todos los días 5 o 6 mil casos, como están ahora en Cataluña, 5 o 6 mil casos, o en Andalucía, diariamente, de gente que daba una prueba PCR positiva. Claro, como la capacidad de hacer pruebas PCR es limitada, cuando llega tal avalancha de casos, volvemos al ejemplo de los hospitales. Cuando llega un montón de muestras a analizar, la capacidad de laboratorios PCR no es suficiente y empiezan los retrasos.
Y claro, ¿de qué vale que a ti te digan que eres positivo si tardan 10 días en decírtelo? Y en esos 10 días estás haciendo vida medio normal. Pues estás fastidiado. Lo importante es guardar la cuarentena, no saber que eres positivo o no positivo. Los test de antígenos para mí es la primera gran revolución en este asunto. Y aquí hay que romper una lanza a favor de la Comunidad de Madrid y en similar medida de la Junta de Andalucía, que en el mes de septiembre adquirieron un buen número importante de test de antígenos. ¿Qué son los test de antígenos? Es una prueba mucho más rápida, es una prueba algo menos precisa y, simplificando mucho, es una prueba que con la misma toma o con una toma parecida en nasofaringea, en 15 minutos te dice si eres positivo o negativo. Es una prueba extremadamente precisa en los casos sintomáticos, es decir, si tú tienes síntomas y la prueba te dice que es positivo, eres positivo casi con absoluta certeza. Si te dice que eres negativo, bueno, pues puedes o bien esperar un par de días a ver si se pasan los síntomas aislado, o te haces una prueba PCR para validar si realmente eres negativo o eres un falso negativo que te ha dado la prueba de los test de antígenos. Pero la agilidad que permite en la entrega de resultados, en el aislamiento de los individuos infectivos y, por lo tanto, en cortar las cadenas de transmisión con agilidad es gigantesca. Una y pregunta, además, perdona, solamente, ¿sí? disculpa que te interrumpa. ¿Y esta es la prueba que quieren que se realice en las farmacias? Esta es la prueba que quieren que se realice en las farmacias. Eso es, vale. Sí, Esta perdona. es la prueba que quieren que se realice en las farmacias. Para mí es el elemento diferencial de la Comunidad de Madrid hasta ahora con el resto del mundo, no con el resto de España, con el resto del mundo. Madrid lleva desde primeros de octubre haciendo alrededor de, empezaron por el 40 al 50, ya están en el 70-75% del total de test que hacen, que son cerca de 200.000 por semana, los están haciendo con este tipo de test de antígenos. Y oye, la sensación es que va razonablemente bien. No es esta, yo creo haber leído que lo calificaban de disparate. Bueno, se ha dicho de todo, que era esto una locura, que los test de Ayuso eran malísimos, que iban a organizar, que al dar a la gente como negativa cuando en realidad era positiva, iba a montar un circo. Y digo yo, oye, pues a lo mejor, pero si a ti te hacen un test y dan negativo, prácticamente es lo mismo que si no te hacen un test, ¿no? Digo yo que harás el mismo tipo de vida social. ¿Y por qué? Decir, nosotros, ya sabes que en Disidentia, que tú nos conoces y eres prácticamente ya de la casa, por lo menos eres el primo hermano de la casa, es decir, con derecho a acudir a la taberna de Moe que tenemos aquí montada, pero nosotros criticamos sin ningún tipo de afán de saña, ¿no? Pero sí somos muy críticos, ya lo sabes. Para eso estamos, para lavar pues ya estarán otros, y sin embargo nos gusta, nos produce un enorme placer, y hay que decirlo, que alguien haga algo bien, porque también no se puede vivir en la desgracia permanente o deseando la desgracia para poder comunicar y escribir, ¿no? Es decir, no me des una buena noticia, porque lo que necesito es una malísima noticia para que todo el mundo, en esta sociedad que les encantan las tragedias y los desastres, pues nos lea, ¿no? No, pero ¿por qué algo que yo sí he seguido, y te he seguido a ti, y he seguido de la Comunidad de Madrid, que me parecía con bastante inquietud, la verdad, esta nueva estrategia, con bastante escepticismo en principio, pero luego viendo que bueno, pues que está dando un buen resultado, ¿por qué esto no se difunde? Sí, se está difundiendo. Ahora, pero ahora. El problema es que No, pero me refiero, o sea, decir, tú te refieres difundirse de cara a que lo están imitando. Ok, tú te refieres a difundir como comunicación, a nivel comunicativo. Como buena noticia y como comunicación de buena noticia. Es decir, bueno, pues bueno, yo trabajo un poco en el sector. Yo soy consultor, ojo, no, a mí no me llamen ustedes muy a menudo periodista, porque no es que me moleste, pero no me agrada demasiado. Sé cómo funciona esto del periodismo. Yo siempre pongo el ejemplo de aquella película, ¿no?, en la que aparecía Kirk Douglas, que decía que él era periodista y que lo importante era conseguir noticias como fuera, ¿no? Es decir, y que evidentemente que un perro muerde a alguien no es noticia, pero que si hacía falta él salía a la calle y mordía a un perro para que sí lo fuera, ¿no? Para que sí tuviera una noticia. Entonces, ¿por qué esto piensas? Es un juicio de valor. Yo siento ponerte en este compromiso, pero vamos a tocar el tema. ¿Por qué crees que este tipo de hallazgos
no se difunden. Si te refieres a por qué los medios no lo difunden, Eso es. los medios no, de hecho los medios lo han difundido. Se han pasado todo el mes de toda la primera quincena de octubre diciendo que era una decisión horrorosa y que esto era un error garrafal y que se hacía para maquillar las cifras. Porque claro, como los test de antígenos no detectan esos casos que comentaba antes, que sí detectan los PCR de gente que ya ha pasado la enfermedad y que ya no es infectiva, porque los test de antígenos son menos sensibles y no detectan esos casos, lógicamente el número de positivos sobre la misma muestra de individuos a los que les haces test salen menos número de positivos, con lo cual la incidencia acumulada podrías decir que cae de manera artificial. Entonces, eso lo han puesto de relieve todos los medios. Lo que no han puesto de relieve es cómo ha ayudado a aislar a los individuos contagiosos y cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad, y solo ahora, y ante la cabezonería de las cifras hospitalarias que no paran de descender, no les queda más remedio que empezar a admitir que quizá no era una mala idea. En este sentido, el hecho de que la Unión Europea hace 4 o 5 días haya identificado los test rápidos de antígenos como la piedra angular de la estrategia común contra el COVID, a la que va a dedicar 100 y pico millones de euros en compras solo de test de antígenos, que estamos hablando de 20 y tantos millones. Otra de las grandes ventajas de los test de antígenos es que cuestan 4 o 5 euros. En lugar de 50 o de 40, como cuesta una PCR. Coño, es que puedes hacer con el mismo dinero, que parece que es que la gente no entiende el concepto de recurso escaso, pero si con el mismo dinero puedes hacer 10 veces más test y encima lo puedes hacer en un 5% del tiempo, es que estás haciendo 200 veces más test con el mismo dinero. ¿Me explico? Y eso es lo que no acaba de entender la gente. Eslovaquia ha hecho la semana pasada una experiencia con la que yo estoy tremendamente curioso. Eslovaquia es un país del tamaño de un poco más grande que Cataluña, con una población un poco más pequeña que la de Madrid. Tiene 5,5 millones de habitantes y debe tener 40, 50.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues ha decidido montar un dispositivo casi de época bélica y testear a toda su población. Y es un test voluntario. Eso sí, el que no se somete al test lo aíslan en su casa durante 10 o 15 días por el articlo 33. Es una voluntario, no puede ir a de aquella trabajar, manera, ¿no? No puede hacer nada. O sea, es un test obligatorio. Y yo creo que en un fin de semana o en 4 o 5 días van a testear a toda la población. Creo que han detectado del orden de 30 a 40.000 positivos sobre los 5 millones. O sea, aproximadamente el 0,8, el 1% de la gente daba positivo en los test antígenos. Ahora, lógicamente, los habrán mandado a sus cuarentenas, los habrán aislado, y yo tengo curiosidad por ver qué pasa en las próximas 3 o 4 semanas con la evolución de la epidemia en ese país. Porque lo previsible es que caiga de forma drástica, y lo han conseguido hacer en un fin de semana con un coste de adquisición de test de 25 millones de euros, y a lo mejor el operativo que han tenido que montar es mucho más caro, porque han tenido que movilizar al ejército sanitario, la de Dios, claro, tienes que movilizar a miles de personas. Pero nosotros tenemos en España 20 y tantas mil farmacias. 20 y tantas mil farmacias, no es tan complicado. A lo mejor no lo tienes que hacer en un fin de semana, a lo mejor lo tienes que hacer voluntario, a lo mejor lo tienes que hacer solo a los mayores de 65 años, no lo sé. Pero tampoco sé si tenemos capacidad de adquirir decenas de millones de test. No lo sé cómo está el mercado de la oferta y la demanda. Sí, el sentido común me dice que el mundo va a ir por ahí, por testear mucho más gente, mucho más frecuentemente, para detectarlos cuanto antes y aislar los individuos infectivos, que son los que tienen que estar confinados. La sociedad tiene que moverse. Como no nos movamos, nos vamos a morir, pero nos vamos a morir de hambre. Muy bien. O sea que hay por lo menos un camino, ¿no? Ya vamos viendo algún camino. Yo creo que hay muchos, ¿eh? Yo es que ya sabes que soy un optimista nato. Yo soy un optimista crítico, como dice algún amigo. Estoy tremendamente optimista con la situación, cuando todo el mundo está más pesimista. Yo la veo, estoy viendo el vaso. Primero, Madrid está en clara retirada. Y como comentaba antes, tenemos un porcentaje de ocupación hospitalaria con el COVID del torno al 20%, entre las UCIs y otro.
Dime. No, es que veo por dónde vas a ir, entonces te lo voy a adelantar y perdóname que sea un poco descortés por hacerlo así, Sí, sí. pero 6 meses de estado de alarma. Es una atrocidad, es una indignidad, es un crimen. No, no, el estado de alarma es algo absolutamente excepcional, que está previsto para situaciones extremas, como la que hubo en marzo. En marzo tuvimos una situación extrema. Para mí el estado de alarma fue injustificablemente largo, pero uno puede discutir que duró 4 semanas más, 6 semanas más de lo que tenía que haber durado. Pero aquello era una emergencia nacional. Hoy no hay una emergencia nacional por ningún lado. De hecho, la epidemia cae en Madrid. La epidemia ya está cayendo en Cataluña. La epidemia ha tocado máximo en Andalucía y esas tres comunidades son el 50% de la población española. El 50%. Y cuando digo que han tocado máximo, es que han tocado máximo con un porcentaje de ocupación hospitalaria del 20 al 25%, no del 150%, como tuvimos en Madrid en marzo. No, del 20 al 25%. Y han tocado máximo todas. Oye, algunas han tenido que tomar medidas duras, cerrar los bares y los restaurantes. Joder, es una bestialidad, pero a lo mejor es una bestialidad que puede durar 2 o 3 semanas. Y no es necesario el estado de alarma para una cosa de ese estilo. A mí me parece un disparate. Y no Entonces, puedo comprender, ya aquí me lanzo a la crítica política, lánzate. no me entra en la cabeza que un partido como el Partido Popular se haya abstenido en este tema. Yo no lo puedo comprender. Desde el Partido Popular lo que se argumentaba es que, claro, lo que pedía el gobierno era un disparate, pero que por otro lado votar en contra significaba dejar a las comunidades autónomas sin una herramienta que les ampararan las decisiones que pudieran tomar. Pues, querido Javier, lo que tenían en su Yo no mano, lo comparto, pero lo que tenían en su mano era decir, mire, han tenido ustedes 6 meses, que además es cierto, o quiero creer que es cierto, que ellos les dijeron, oye, vamos a negociar una legislación específica que permita manejar esto en el futuro. Han tenido como poco desde mayo hasta septiembre. Y esos son 5 meses para sentarse y legislar algo que permita a las comunidades autónomas hacer que la gente se quede en casa o demás. Pero es que es mucho más sencillo, es que durante el propio debate se dice, mire, yo voto en contra, pero en cuanto termine este debate me siento con ustedes durante 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, no me levanto de la mesa a las 24 horas del día hasta que tengamos un papel, como Dios manda, que permita a las comunidades autónomas gestionar esto de forma eficiente sin recurrir a un recurso absolutamente excepcional y de tiempos de emergencia nacional, como es el estado de alarma que limita los derechos y las libertades fundamentales de los españoles. Yo no lo entiendo. para ir ya terminando, Velarde, y gracias por tus explicaciones, que yo creo que son muy interesantes. Para ir terminando, aparte de que afortunadamente me parece que se están aprendiendo cosas y están tomando decisiones oportunas, ¿no crees, sin embargo, que esta epidemia va a ser el mayor daño que va a tener posiblemente, aparte del económico, que sin duda alguna yo no quiero pensar mucho en ello, me pone muy nervioso hablar de ello y lo siento, va a tener sobre todo un daño político? Es decir, para mí esta epidemia lo que nos va a dejar es una herencia política terrible, terrible. Es decir, vamos a estar 6 meses en estado de alarma. Vamos a tener prácticamente el Parlamento, digan lo que digan, cerrado. Ya de hecho, de antes estaba prácticamente muy poco operativo, las cosas como son, ¿no? Todo se trasladaba a la Moncloa, se trasladaba a esos lugares. El Parlamento parece que es un postizo, algo postizo que ya no tiene mucha utilidad. Que los españoles, además, los ciudadanos, yo no voy a decir que sea todo el mundo, yo creo que hay mucha gente que no está a favor de este tipo de cosas. Yo creo que hay muchas personas, lo que pasa es que se puede hacer, ¿no? Si nuestros propios representantes no nos defienden, no trasladan nuestras inquietudes, pues es muy difícil, ¿no? Pero que hay un estado en general de anomia, ¿no? Es decir, de pasotismo, es decir, de desprendimiento, de desconexión, que lo que tenga que ser que sea, y además, encima, como decíamos antes y como decías antes, con una falta de conciencia en muchos del coste económico y político. Ojo, que también nos estamos jugando. En el ínterin nos estamos jugando muchas cosas, ¿no? Entre ellos, pues convertir la Constitución en una especie de cosa escrita en una barra de hielo, porque parece ser que la Constitución pertenece a la vieja normalidad
y por lo tanto ya es extemporánea, ¿no? Es decir, la nueva realidad, la nueva normalidad ha dejado la Constitución, la ha convertido en algo vetusto que nos podemos saltar por el bien de la sanidad de todos, ¿no? De la seguridad de todos. ¿Crees que no te preocupa un poco esa vertiente, digamos, que nos va a dejar también el virus, o que nos está dejando ya? Lo escribí hace unos días, no recuerdo el texto exacto del tuit, pero era que cada vez soy más optimista en lo sanitario y cada vez más pesimista en lo económico y aterrado en el terreno político. El terreno político para mí es el social y el político, si me apuras. Dime. No, te voy a poner en un... No, termina, no. No, estamos con una sociedad polarizada y con un gobierno, como decías, que para el cual la Constitución es blandiblue y en aras a mantenerse en el poder está dispuesto a jugar con ella, a doblarla, a torcerla con el auxilio de sus socios, gran parte de los cuales solo tienen como objetivo cargarse la Constitución y el régimen del 78, y el nivel de resistencia que se ve por parte de la oposición pues es limitado en determinados casos. Por un lado veo una oposición muy contraria, pero también con elementos de querer cambiar la Constitución y querer cambiar el régimen. Y por otro lado, los que teóricamente se tienen que oponer y teóricamente son los defensores del régimen del 78, pues llegan cosas como la del estado de alarma y se abstienen. Yo no lo puedo comprender. Entonces, te voy a poner en un compromiso. Tú imagínate que nos estuviera viendo algunos de los que tienen algún tipo de voz dentro de los que se supone que tendrían que estar poniendo pie en pared. No hace falta como los modos, pero sí con cierto tesón y entereza, ¿no? Y con determinación. En un minuto, ¿qué les dirías? ¿Qué les pedirías? ¿O cómo les exhortarías? No sé, es que ya no se me ocurre. Joder. ¿Qué les decimos? A ver, a estas buenas personas. Que se crean lo que dicen. Que si realmente creen que la España del 78 es un régimen razonablemente bueno y que aglutina, como yo creo, por otra parte, las voluntades de la mayor parte de los españoles, que la defiendan de verdad. Pero que la defiendan no con gestos, no con historias, sino intentando, cuando hay cosas presumiblemente constitucionales y claramente contrarias al espíritu constitucional, como por ejemplo un estado de alarma de 6 meses, que actúen en consecuencia e intenten defender el asunto con uñas y dientes. No llevar un recurso a Europa y no defenderlo y luego votarte aquí como si, bueno, pues da un poco igual, no votamos a favor, no votamos en contra, y que se olviden de utilitarismos y de intereses de corto plazo. Yo creo que estamos en una situación de emergencia nacional y no se trata de a ver cómo va la siguiente encuesta o cómo deja de ir la siguiente encuesta. Que tengan un programa, que tengan una serie de principios claros y que vayan con ellos, que los empujen. Yo creo que hay mucha gente deseando oír mensajes de normalidad y no de derruir las cosas, pero... Bueno, pues dejamos lanzado este mensaje para terminar y simplemente, bueno, pues coincidir contigo en que hay que ser moderadamente optimistas. Yo en mi caso seguiré siendo un optimista crítico, pero hace falta algo de optimismo y creo que por lo menos se ve lo que se puede y se debe hacer, o se va viendo, y a ver si es posible que se actúe en consecuencia, ¿no, Velarde? Yo ya te digo que en lo sanitario estoy, te diría, 90% convencido de que lo peor ha pasado casi con absoluta certeza. Y eso es lo más importante. Ahora de lo que se trata es de ser consciente de que lo peor ha pasado sanitariamente y de, evitando que vuelva a venir una situación crítica, los políticos se dejen de
cantos de sirena, se dejen de intereses partidistas, se dejen de ver la siguiente encuesta y lo bien que les sienta tomar medidas duras contra la pandemia, como les encanta decir, o contundentes contra la pandemia, y empiezan a pensar de verdad en qué coño va a pasar después y de qué van a comer el resto de los españoles y qué tipo de sociedad va a quedar. Porque ahora se trata de abrir el grifo lo máximo posible sin que se te colapse el asunto, no de que nadie se contagie nunca más, que además es imposible. Y sobre todo también quizá decir que lo de la vacuna, que se lo toman con calma, porque a veces la vacuna, esa idea de que va a haber una vacuna y pronto, o antes de lo previsto, quizá es un placebo que deberíamos pues, considerar que posiblemente se retrase. Y se retrase más de lo previsto y además que su aplicación efectiva se retrase todavía más. Entonces, por lo tanto, deberíamos trabajar pensando que no va a haber una varita mágica, una solución mágica que en un momento dado nos va a quitar este problema de en medio, sino que vamos a tener que convivir con él. Desde luego lo que no se puede contar es decir, bueno, como va a venir la vacuna, vamos a encerrarnos todos hasta que llegue y a partir de ahí estamos todos seguros. Primero, pues lo que dices tú, puede no llegar. Parece que lo probable es que vaya a haber alguna vacuna razonablemente eficaz, pero lo que parece seguro es que esa vacuna no va a ser ni efectiva para el resto de tu vida, ni efectiva en el 100% de la población. Es decir, será una vacuna parecida a la gripe. Oye, pues nos protegerá, evitará que esto se transforme en una situación explosiva, pero no va a ser la varita mágica que va a solucionar todos los problemas. Al final, con este virus nos va a tocar convivir casi con absoluta certeza, igual que convivimos con las infinitas gripes o los infinitos coronavirus del resfriado común. Ya está. Tendrá un poco más de mala leche, porque tendrá un porcentaje mayor de gente que acabe en el hospital y ya está. Pues nada más, yo creo que hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por tu participación, Velarde, ya sabes, cuando quieras. Muchísimas gracias a ti. Creo que el programa ha sido muy interesante para mí y por lo tanto, hombre, yo no es que sea muy listo, pero por lo tanto yo creo que para los seguidores de disidentia.com y en general para el público que quiera acceder a disidentia.com es un programa muy interesante que les va a ilustrar y les va a hacer que puedan ser más exigentes en un sentido y también ayudar a la resolución de este problema con su propia actitud y su propio nivel de exigencia, ni más ni menos. Así que, lo dicho, Velarde, muchísimas gracias, un placer tenerte y como les digo a todos nuestros seguidores, pues ya saben ustedes que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por apoyarnos y por estar ahí.